Como decía, seguimos con la serie de predicaciones del libro de los Hechos de los Apóstoles. Hoy llegamos a una historia singular. Después de haber visto cómo se convierten miles de personas en varias ocasiones como resultado de la predicación de Pedro y de los apóstoles. Se contaban por miles y añadieron aquel día como 3.000 personas, otro día 5.000. Después de ver cómo multitudes atienden al mensaje de Felipe en la primera parte del capítulo 8, de la cual nos predicó Marcelo hace unas semanas, cómo son muchos los que allí están escuchando y atienden al Evangelio del Señor, y son muchos también los que creen en Él. Hoy nos encontramos con la historia de la conversión de un solo hombre. La historia de la conversión de un solo hombre. Yo he dicho una historia con tres protagonistas: Felipe, el eunuco y el Espíritu Santo. Pienso que podemos aprender mucho de esta historia y de cada uno de sus protagonistas. Veamos primero la historia. Vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8, y vamos a empezar a leer a partir del versículo 26 y llegaremos hasta el final del capítulo en el versículo 40. Hechos capítulo 8, versículos del 26 al 40. Dice así la palabra del Señor. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Felipe obedece enseguida y sin rechistar, y el versículo 27 nos dice: entonces él, Felipe, se levantó y fue. El versículo 27 nos sigue diciendo: y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén a adorar. Después, más adelante, analizaremos detenidamente quién era este hombre, etíope y eunuco, que había venido a Jerusalén a adorar. Dice que volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Estaba en su camino de vuelta a casa, sentado en su carruaje y leyendo un pergamino que le tuvo que haber costado mucho dinero, porque no eran baratas y accesibles como tenemos hoy las Biblias. Y estaba leyendo el libro del profeta Isaías. Estaba leyendo en voz alta, como era costumbre, aunque no entendía muy bien lo que estaba leyendo. Dice el versículo 29, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías. En la versión de la Biblia de las Américas, dice que Felipe se acercó corriendo, es decir, que se apresuró a obedecer a la voz del Señor. Y cuando Felipe oye que el hombre del carruaje está leyendo el profeta Isaías, toma la iniciativa, dice la Biblia, y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Sin tener en cuenta las diferencias de raza, nacionalidad y posición social.
ese hombre eunuco ve en aquel hombre que le está diciendo que si entiende lo que él es, la posibilidad de que le expliquen lo que él no entiende. Y aun a riesgo de parecer ignorante, le contesta con otra pregunta. Versículo 31. Y dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Yo pienso que no por casualidad, sino como parte de la intervención del Espíritu Santo en esta historia. El eunuco estaba leyendo en el capítulo 53. Dice el versículo 32, y el pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra de los vivientes. Tengo que decir que este capítulo 53 de Isaías, yo de joven casi me lo sabía de memoria. ¿Por qué? Porque el que entonces era nuestro pastor, don David Taís, tenía la costumbre de leer mientras que se repentían los símbolos del pan y del vino. Y entre los textos que escogía para leer, muchísimas veces escogía el texto de Isaías 53. Y de tanto oírlo, ya casi se almacenó en mi memoria. Es un gran capítulo que nos habla una profecía muy clara de Jesucristo y de su muerte en la cruz por nuestros pecados. Dice el versículo 34, respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, ¿de sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. El eunuco escuchó muy atentamente cómo Felipe le explicaba que Isaías en ese texto estaba hablando del Mesías que había de venir, al que le era necesario morir para remisión de los pecados. Pero también le explicó que ese Mesías ya había venido y que ya había muerto y que había resucitado y que ese Mesías era Jesús. Seguro que también le habló del arrepentimiento y del bautismo como parte esencial del Evangelio de Jesús. El corazón del eunuco latía de emoción con cada palabra de Felipe y creyó cada cosa que él le decía. Y notaba cómo Dios mismo estaba hablando a su corazón y él le estaba transformando. Y fue tal su convicción de fe que, versículo 36, yendo por el camino, llegaron a cierta agua y el eunuco dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Respondiendo, dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Tengo que deciros que este versículo 37 no está en los manuscritos más antiguos que se han encontrado del libro de los Hechos. Así que puede que estas palabras no formaran parte del documento original de Lucas. Pero queda claramente implícito en el texto que este hombre había llegado a creer de todo corazón en el Señor Jesús y en consecuencia podía y debía ser bautizado. Dice el versículo 38, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Qué alegría y qué gozo
inundó su corazón. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más. Felipe desapareció, pero dice que el eunuco siguió gozoso su camino. Y el versículo 40 nos dice, pero Felipe se encontró en Azoto. Azoto es una ciudad que está a unos 30 kilómetros al norte de Gaza, en la costa del mar Mediterráneo. Y dice que, y pasando, anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Esta es la historia. Veamos ahora qué aprendemos de sus protagonistas. Vamos a ver primero a Felipe. ¿Quién era Felipe? Felipe era uno de los 7 diáconos. Por lo tanto, si leemos en Hechos capítulo 6 y versículo 3, veremos que dice: buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. ¿Y qué trabajo era ese tan importante que tenían que hacer esas 7 personas? ¿Os acordáis? ¿Dónde tenían que ir a predicar? ¿Cuál era su ministerio importante que tenían que hacer esos 7 que tenían que escoger? ¿Cuál era su trabajo? Servir a las mesas, hacer de camareros. Pero la palabra nos dice que para escoger a esos 7 debían de cumplir esas 3 características: de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Por lo tanto, podemos decir de Felipe, si fue escogido entre esos 7, como vemos en el versículo 5, era un hermano de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y lleno de sabiduría. ¿Y qué estaba haciendo Felipe en el momento que empieza esta historia, cuando Jesús le llama y le dice que baje por medio del ángel a unos 40 kilómetros más abajo, en un camino desierto que iba de Jerusalén a Gaza? Pues lo podemos leer en Hechos capítulo 8, y vamos a leer los versículos del 5 al 8. Y ahí veremos a Felipe en Samaria. Hechos capítulo 8, versículos del 5 al 8. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Felipe estaba triunfando. La gente unánime le escuchaba y oían cada palabra que él decía, y el Señor hizo milagros a través de él. El Señor estaba usando a Felipe y él estaba disfrutando de cómo Dios le estaba usando y viendo cómo las personas le escuchaban. Esa era la situación en la que estaba Felipe. Cuando el ángel del Señor se le apareció, dijo: deja todo este gozo y esta alegría y ese triunfo que estás teniendo aquí y vete a ese camino desierto que va de Jerusalén a Gaza. ¿Qué aprendemos de Felipe? Yo he destacado 3 cosas, podrían ser muchas más. Yo he destacado su obediencia a Dios. Como hemos visto, estaba siendo usado por Dios en Samaria cuando el Señor, por medio del ángel, le dice que tiene que ir allí a un lugar lejos y desierto, y él obedece enseguida y sin hacer preguntas. Y cuando unos días más tarde está en el camino, sin saber para qué el Señor lo había enviado allí, el Señor se le acerca y le dice: acércate a ese carruaje. En la versión que como os he dicho, la versión de las Reinas Américas, dice que fue corriendo a ponerse al lado de ese carruaje como el Señor le mandó. Fue obediente, sin resistir y sin hacer preguntas.
Otra cosa que me gustaría resaltar de Felipe es su conocimiento de la palabra de Dios. Cuando se acerca al carro y escucha leer al eunuco, enseguida se da cuenta de que está leyendo el profeta Isaías, porque lo conocía. Y cuando le invita a subir y le hace preguntas sobre el texto que está leyendo, en el versículo 35 nos dice: entonces Felipe, abriendo su boca, expresión que vemos también en el inicio del Sermón del Monte, cuando Jesús, abriendo su boca, les empezó a enseñar. Pues aquí Lucas también nos quiere mostrar que lo que va a hacer Felipe es algo importante, y abriendo su boca, comenzando desde esta escritura de Isaías 53, donde estaba leyendo, le anunció el Evangelio de Jesús. Felipe conocía la palabra de Dios y aprovecha la oportunidad para presentar el Evangelio de Jesús. Podemos decir que cumple con creces la recomendación de Pedro en 1 de Pedro 3:15, que dice: estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Felipe estaba siempre preparado para presentar el Evangelio. Y quiero hacer que notemos otra cosa. Notemos también que la presentación que hace Felipe es empezando desde esa escritura. La presentación del Evangelio debe estar siempre basada en la palabra de Dios. Podemos tener muchas ideas y cosas que nos gusta compartir, pero la base del Evangelio de Jesucristo es la palabra de Dios. Porque Romanos 10:17 nos dice: así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Resalto también de Felipe su afán evangelizador. Felipe aprovecha cualquier oportunidad para compartir su fe. Lo vemos en Samaria, con mucha gente, pero lo vemos en el camino con el eunuco. Y lo vemos cuando el Espíritu lo arrebata y lo lleva a Azoto. Dice el versículo 40, pero Felipe se encontró en Azoto y pasando, ¿qué hacía? ¿Visitaban los sitios bonitos de la ciudad? ¿Hacía turismo? ¿Qué hacía? Pues nos dice que lo que hacía era anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a su destino, que era la ciudad de Cesarea. Unos 20 años después, Lucas, en su relato de los Hechos de los Apóstoles, nos vuelve a hablar de Felipe en el capítulo 21, Hechos capítulo 21 y versículo 8. Y dice el autor del libro, Lucas: al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. El afán por evangelizar de Felipe y el don que Dios le dio hizo que fuese conocido como Felipe el evangelista. Y fue ejemplo para todos, pero también para sus hijas. Nos dice la palabra que tenía 4 hijas, solteras todavía, y que las 4 profetizaban. Veamos ahora el otro protagonista, el eunuco. Hay que decir que el eunuco no solo es uno de los protagonistas de la historia. El eunuco es la razón de ser de esta historia. Esta historia está escrita para explicarnos cómo el eunuco llegó a conocer al Señor. ¿Quién era el eunuco? Vamos a ver el versículo 27 de nuestro texto en Hechos capítulo 8.
Allí se nos describe quién era el eunuco. Versículo 27. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. ¿Qué cosas vemos aquí sobre este hombre? Primero se nos dice que era etíope, natural de Etiopía, país de África por debajo de Egipto, que no corresponde exactamente con el Etiopía de ahora, sino más bien se podría decir que es como donde ahora está Sudán, ¿vale? Un país que estaba a unos 2.500 kilómetros de la ciudad de Jerusalén. Y además de etíope, natural de Etiopía, muy seguramente era de raza negra, porque el 99% de los habitantes de Etiopía eran de raza negra. Lo siguiente que nos dice el texto es que era eunuco. Eunuco es alguien que ha sido castrado. Costumbre arraigada en la antigüedad, sobre todo para aquellos que guardaban de los harenes, las mujeres de los poderosos. También era normal que los funcionarios fueran eunucos. Según algunos comentaristas que he leído, se podría dar el caso de que a algunos funcionarios se les llamara eunucos sin serlo físicamente. Los eunucos, los castrados, según la ley, estaban excluidos de poder entrar en la congregación de Israel. Lo leemos en Deuteronomio capítulo 23 y versículo 1, donde dice: no entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos o amputado su miembro viril. Esa era la condición de este hombre que iba en el carruaje. Era etíope, era eunuco, pero nos dice algo más. Era el ministro de Hacienda de Etiopía. Dice la palabra que era funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros. Candace no es el nombre de la reina de aquel momento en Etiopía, sino el título que ostentaba la reina, era la Candace, igual que Faraón es el nombre que se le da al rey de los egipcios, pues Candace es el nombre que se le da a la reina de Etiopía. Pero nos dice que él estaba sobre todos sus tesoros. Era un hombre con mucho poder político y económico, y por lo tanto también era un hombre muy rico. Lo último que nos dice el texto 27 sobre este eunuco era que era religioso de la religión judía y temeroso de Dios. Dice que había venido a Jerusalén para adorar. Hermanos, había recorrido 2.500 kilómetros en un carruaje tirado por animales para ir desde donde él estaba a Jerusalén a adorar al Dios de los judíos. Seguramente fue para la fiesta de Pentecostés, que era la última que había habido. Y en ese momento estaba en los primeros kilómetros de su camino de otros 2.500 kilómetros de vuelta a su país. Y todo eso, a pesar de que por su doble condición de extranjero y eunuco no podía entrar en el templo. Pero aún así, él quiso ir a Jerusalén para la fiesta y adorar a Dios.
¿Qué aprendemos? ¿Qué cosas me gustaría resaltar del eunuco? Primera, veo que lo que vemos aquí es que no es suficiente con ser religioso. Él era religioso, él estaba convencido del Dios de los judíos y leía su palabra. Hizo muchos kilómetros para adorarle, pero él necesitaba tener un encuentro personal, necesitaba conocer el Evangelio de Jesucristo y arrepentirse y aceptarlo y ser bautizado. Me gusta ver cómo este eunuco escuchó el Evangelio y enseguida creyó de todo corazón. Cuando escuchó la verdad del Evangelio de Jesucristo, enseguida lo aceptó. Me gusta ver de él sus ganas de obedecer y proclamar su fe siendo bautizado. En el momento en que Felipe le está hablando y él reconoce al Señor y cree en el Señor Jesús, y Felipe le dice que el Señor dijo que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Su primer deseo cuando ve agua dice: ¡alto! Que aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y lo siguiente que me gusta de este eunuco es su gozo por haber conocido a Cristo. Lo último que se nos dice de él, en el versículo 39, es que siguió gozoso su camino. Y aquí me voy a permitir una licencia. El texto no nos dice nada más del eunuco, pero yo pienso que ese gozo tan grande que había en su corazón se hizo aún mayor unos kilómetros más adelante. Y diréis, ¿por qué? Bueno, si iba leyendo al profeta Isaías y estaba en el capítulo 53, siguió leyendo y unos kilómetros más adelante llegó al capítulo 56 del libro de Isaías y llegó al versículo 3 y leyó lo que vamos a leer todos juntos ahora. Isaías 56, 3 al 5. Dice así la palabra: y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo: me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco: he aquí yo soy árbol seco. Porque así dijo Jehová a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerán. Cuando el eunuco leyó esta promesa de parte del Señor para él, qué gran alegría no tendría al escuchar al profeta decir que Jehová dice a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y me abracen mi pacto, les daré un lugar en mi casa, dentro de mis muros. Él no podía entrar en el templo por su condición de eunuco, pero con la venida del nuevo pacto con el Señor Jesús, el Señor dice que les dará lugar dentro de su casa, dentro de sus muros. El etíope eunuco ya estaba experimentado en su propia vida el cumplimiento de esa promesa de Dios. Veamos ahora nuestro tercer protagonista, el Espíritu Santo. Al principio de mi exposición he dicho que en esta historia veía tres protagonistas: Felipe, el eunuco y el Espíritu Santo. Llegados a este punto, tengo que matizar, y mucho. Porque el Espíritu Santo no es un protagonista más de esta historia. Él es el autor de esta historia. Él es el director. Él es el guionista. Él es el productor. Él es la tercera persona de la Trinidad. Él es el Dios
que quiso que esta historia estuviera ahí y que fue el que hizo todo para que el eunuco llegara a conocerle. Como vimos al empezar esta serie de predicaciones sobre los Hechos de los Apóstoles, le dimos el título de la extensión del reino de los cielos por el Espíritu Santo a través de la Iglesia. Por el Espíritu Santo. Él, el Espíritu Santo, es el auténtico protagonista de todo el libro de Hechos. Tanto es así que algunos sugieren que en lugar de llamarse el libro de los Hechos de los Apóstoles, debería llamarse el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Al principio veímos que uno de los textos más importantes para la comprensión de este libro de Hechos era el versículo 8 del capítulo 1. ¿Os acordáis? Hechos, capítulo 1 y versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y hemos ido estudiando el libro de los Hechos y hemos visto cómo este índice se iba desarrollando. Vimos la venida del Espíritu Santo en el capítulo 2 y vimos cómo el Espíritu Santo les dio poder y fueron testigos en Jerusalén. Pero después vino la persecución y fueron dispersados y por esa dispersión fueron testigos en toda Judea. Y en Hechos, en el capítulo 8 hemos visto cómo fueron testigos en Samaria, donde Felipe predica y muchos samaritanos conocen al Señor. Y esta historia de hoy, del eunuco y el etíope, es el principio de la última parte. Me seréis testigos hasta lo último de la tierra. El Evangelio estaba llegando a una persona que era ciudadano de uno de los últimos países conocidos al sur en África. Ahora, ¿qué hace el Espíritu Santo en nuestra historia? Ya hemos dicho que todo, pero en nuestra historia Lucas nos explica algunas intervenciones concretas del Espíritu Santo. Nos habla en el versículo 26 que un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. El Espíritu Santo intervino enviando un ángel para que hablara con Felipe. ¿Y por qué lo hizo mediante un ángel? No quería que Felipe tuviera dudas. Para Felipe era difícil reconocer. Él tenía que tener muy claro que era el Señor el que le decía: deja de triunfar aquí y ponte a andar y vete a ese camino desierto que va de Jerusalén a Gaza. Lo siguiente que nos cuenta Lucas específicamente como obra del Espíritu Santo es el versículo 29, donde ya estando Felipe en el camino y ha llegado al lugar donde Dios le ha mandado, el Espíritu Santo, versículo 29, el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Le da instrucciones del por qué Dios le ha enviado allí. Te he enviado aquí porque tengo un trabajo para ti al lado de ese carro. Y lo siguiente que vemos del Espíritu Santo obrando es en el versículo 39. Versículo 39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Y seguidamente lo vemos en Azoto. Pero dejadme que os diga que la gran intervención que le da el protagonismo absoluto al Espíritu Santo en esta historia la encontramos en los versículos 35 y 36, donde dice: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y el eunuco dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado?
En esos dos versículos vemos la intervención más importante del Espíritu Santo en esta historia. En primer lugar, fue el Espíritu Santo el que dio las palabras a Felipe. Fue el que por medio Felipe habló enseñando el Evangelio, siendo guiado por el Espíritu Santo. Y el Señor nos promete que si hablamos de Él, si no sabemos qué decir, Él nos dará palabras. Y si alguno habéis tenido la experiencia de querer compartir el Evangelio con alguien, tenéis que reconocer hoy aquí que no sabéis cómo, pero el Señor os dijo qué es lo que teníais que decir y os ayudó a poder expresar ese Evangelio por la obra del Espíritu Santo. Y esa fue la gran intervención del Espíritu Santo en esto, cómo le ayudó a Felipe a compartir el Evangelio que llegó a la siguiente gran obra del Espíritu Santo, que es la conversión del eunuco. Cada conversión es un milagro de Dios y obra del Espíritu Santo. Y fue el Espíritu Santo el que obró en el corazón del eunuco el milagro de la conversión. El que le ayudó a entender cada palabra que Felipe le decía y habló a su corazón y movió su corazón al arrepentimiento y a creer en el Señor Jesús de todo corazón. Esa es la gran intervención que hace el Espíritu Santo, el gran protagonista de esta historia. ¿Qué nos enseña esta historia sobre Dios y su carácter? Yo solo he querido resaltar dos cosas. La primera es que Dios no hace acepción de personas. El Señor preparó todo para alcanzar a un hombre que por sus circunstancias estaba excluido de la congregación del Templo de Jerusalén. Era un extranjero de raza negra, eunuco, a pesar de ser rico. Estaba excluido. Pero Dios le amó. Porque Dios no hace acepción de personas. Nos dice Pablo a los Gálatas que ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni varón, ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. No hay nada, ni el lugar donde hayas nacido, ni el color de tu piel, ni ninguna diferencia física que tengamos que haga que no puedas acercarte a Dios, que impida que Dios se acerque a ti, como lo hizo con el eunuco. En los últimos meses hemos podido ver manifestaciones antirracistas en los telediarios en todo el mundo, porque un policía mató brutalmente a un ciudadano de color negro en Estados Unidos. Creo que la Iglesia de Dios deberíamos caracterizarnos por no hacer acepción de personas y por no admitir para nada cualquier tipo de discriminación por razones de nacionalidad o de raza o cualquier cosa. Miramos el ejemplo, porque nuestro Dios es así. La siguiente cosa que quiero resaltar, que veo en el carácter de Dios en esta historia, es que Dios está interesado en cada individuo de una forma personal. En esta historia vemos cómo Dios lo preparó todo, le amó a Felipe, lo puso allí en el deso, hizo que, porque estaba interesado en que una persona llegara a conocerle. Fijaros, si hay un versículo que sea esencial en el Evangelio de Jesucristo, creo que todos estaremos de acuerdo en que ese se encuentra
en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3 y versículo 16. ¿Lo podemos decir todos juntos a la vez de memoria y sin buscarlo? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios amó al mundo. ¿Para qué? Para que todo aquel, cada uno, individualmente, Dios está interesado en cada uno de una forma individual. Él está interesado en cada uno de nosotros de una forma individual. Él nos amó tanto que dio a su Hijo unigénito para que el etíope eunuco no se perdiera y tuviera vida eterna. Él nos amó tanto que dio a su Hijo unigénito para que yo, Dani, no me perdiera y tuviera vida eterna. Pero es que Dios nos amó tanto que dio a su Hijo unigénito para que tú y cada uno de ahí poner vuestro nombre en esa frase. Dio a su Hijo para que cada uno de nosotros no nos perdamos y lleguemos a conocer a Dios de una forma personal y tengamos esa promesa y disfrutemos de esa promesa de tener vida eterna con Él. De una forma individual y personal. Eso me encanta del carácter de Dios en este texto. Hoy el Señor se dirige a cada uno de nosotros de una forma individual y personal para decirnos: si eres creyente, el Señor te dice que hoy, que espera de ti que seas como Felipe, que seas alguien controlado por el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, que seas sensible a su voz y a su palabra, que Él tiene un plan para tu vida y que espera de ti que obedezcas sin rechistar. Que aproveches las oportunidades que Él te presenta para que compartas tu fe, el Evangelio de Jesucristo, basándote en la palabra de Dios, sabiendo que Él va a hacer contigo lo mismo que hizo con Felipe, darte las palabras, pero para ello también debes estudiar la palabra. También espera de ti que no seas una persona racista y que no discrimines a nadie por razones de su origen o de su piel. Él no hace acepción de personas y no quiere que ninguno de sus hijos lo haga. Si estás aquí porque te gusta cómo cantamos, te gusta lo que decimos, te gustan las cosas que hacemos, porque los domingos no encuentras otra cosa mejor que hacer, pero todavía no has entregado tu vida al Señor, el Señor te dice que no es suficiente con venir al templo a adorar. No es suficiente con venir al templo a adorar. El Señor espera de ti personalmente, de una forma personal, que te acerques a Él y le entregues tu vida y le pidas perdón y te arrepientas y que puedas disfrutar de la vida eterna que Él te ofrece. Si has creído en el Señor,
pero no quieres comprometerte mucho. Piensas que ya es suficiente. El Señor espera de ti hoy que proclames públicamente tu fe, cumpliendo el mandamiento del Señor de ser bautizado, como hizo el eunuco. El Señor espera de aquellos que creen en Él, que hagan la proclamación de su fe en Jesucristo con el acto del bautismo. Si te sientes marginado por causa de tu nacionalidad o por el color de tu piel o por cualquier otra cosa, refúgiate en Jesús. En Él no hay discriminación. Y me gustaría terminar con las palabras de la promesa que hemos leído en Isaías capítulo 56, versículos 3 al 5. Y al extranjero que sigue a Jehová, no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo. Ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco. Porque así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y de nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Que el Señor nos bendiga.